2000 años. Detrás de estas cifras hay 20 siglos, 100 generaciones y toda una época que se concentró en un pequeño pedazo de tierra. Durante mucho tiempo, esta isla fue solo una mancha difusa al borde del mapa, la última frontera del mundo conocido, donde las frías aguas del océano la separaban de la civilización. Pero fue aquí, en esta tierra remota, donde sucedieron hechos que cambiaron el curso de la historia. Lo que antes se consideraba un límite apartado, con el tiempo se convirtió en el epicentro de transformaciones globales. Recorramos este camino juntos, paso a paso, extendiendo 2000 años en un solo y continuo lienzo. Seguiremos cómo de dispersas aldeas celtas, escondidas en espesos bosques, emergió un estado que dictó su voluntad al mundo entero. Entenderemos cómo los ingleses se atrevieron a lo impensable, juzgar y ejecutar en público a su propio rey, cambiando para siempre las reglas del juego entre el poder y sus súbditos. Desde las primeras legiones romanas hasta las bulliciosas fábricas de la Revolución Industrial, desde las pesadas espadas y escudos de madera, hasta un imperio sobre el que realmente nunca se ponía el sol. Estas páginas de la historia no están impregnadas de tinta, sino de hierro y sangre. Fue aquí donde la furia de la reina celta Boudica casi lanza a los legionarios romanos a las olas del Canal de la Mancha. En 1066, un solo día de batalla decidió en qué idioma hablaría la nación y cómo sería su futuro. Cerca de sus costas, la tormenta y los cañones ingleses destrozaron a la armada invencible, proclamando a una nueva dueña de los mares. Mientras tanto, en las plazas de la ciudad, los lemas por la libertad resonaban mucho más fuerte que los sermones religiosos, cambiando para siempre el estilo de vida. Ola tras ola, conquistadores llegaron a esta isla, trayendo nuevas leyes, nuevas creencias y nuevos gobernantes. Romanos, anglosajones, vikingos, normandos. Cada forastero aseguraba que él había tomado estas tierras para siempre. Pero mucho antes de que las sandalias romanas pisaran este suelo, la isla ya tenía sus propios dueños, gente cuyos sacerdotes susurraban con los robles milenarios y cuyos guerreros corrían a la batalla en carros de guerra. Fueron ellos los primeros en realmente proteger esta tierra bajo su cuidado. La neblina húmeda se aferra a las colinas, ocultando las fortalezas de madera de los britanos. En un mundo sin caminos rectos, ni ciudades de piedra, gobiernan los jefes tribales, y su conciencia y memoria son los druidas, sacerdotes, jueces y guardianes de conocimientos ocultos. Este mundo está impregnado del olor a tierra mojada, al humo de los hogares y al susurro de bosques ancestrales. Aquí no hay barbarie. Aquí hay leyes propias, un ritmo y una forma de vida desconocidos para el acero de las legiones y la lengua latina. Pero desde la otra orilla del estrecho, Roma ya mira hacia esta tierra brumosa y no ve misticismo, sino recursos, no un pueblo, sino bárbaros, un territorio indómito que debe ser puesto de rodillas. En el año 155, antes de nuestra era, el mismo Cayo Julio César desembarca en la costa sur. No se trataba de una conquista, sino de una prueba de fuerzas, una exploración mediante el combate. Los legionarios romanos, acostumbrados a formaciones precisas y tácticas previsibles, presenciaron algo que les quitó el aliento. Guerreros celtas pintados con tinta azul, que avanzaban con un grito feroz, directo hacia la orilla, montados en estruendosos carros de guerra. Era el choque de dos mundos, la fría y rigurosa disciplina matemática de Roma contra la furia primitiva e indomable del dragón celta. César se retiró, pero regresó un año después con una armada de más de 800 naves. Logró la victoria, pero no consolidó su control. Casi un siglo después, Britania permanecía sola entre sus nieblas, hasta el año 43 de nuestra era, cuando el emperador Claudio decidió poner fin a esta situación. En la isla desembarcó un ejército de invasión completo. Roma llegó para quedarse. En las riberas del Támesis
surgió un puesto comercial destinado a convertirse en una de las ciudades más grandiosas del mundo, Londinium. La conquista nunca es indolora. Para la tribu de los Icenos, fue una experiencia de humillación y saqueo. Tras la muerte de su rey, los romanos declararon sus tierras como propiedad propia, azotaron públicamente a su viuda, la reina Boudica, y abusaron de sus hijas. Pensaron que la habían quebrantado. Se equivocaron. Crearon un monstruo. En el año 60 de nuestra era, Boudica levanta la bandera de la rebelión y su furia se convierte en la ira de decenas de miles. No es una guerra por la independencia, sino un acto de venganza total. Los rebeldes no toman prisioneros. Exterminan a todos los vinculados con Roma. 3 importantes centros romanos, Camulodunum, Verulamio y la propia Londinium, arden hasta convertirse en cenizas negras, restos que los arqueólogos aún encuentran hoy. Pero la furia no puede vencer para siempre al orden. En la batalla decisiva, la disciplina de los legiones prevalece, la rebelión se ahoga en sangre y Boudica muere bebiendo veneno antes que caer prisionera. Después del fuego y la espada, Roma cambia de táctica. Comienza la era de la romanización planificada, una conquista mucho más eficaz que cualquier otra realizada con la espada. Este legado aún se puede tocar hoy. Las vías rectas como flechas, trazadas por los legionarios, siguen siendo la base de muchas carreteras británicas. Bajo los pies del agricultor que ara la tierra, aparecen fragmentos de mosaicos, escenas mitológicas que, hace 2000 años, adornaban el piso de una villa de un terrateniente adinerado. Entre las ruinas de esas villas aún se pueden distinguir restos de hipocaustos, un ingenioso sistema de calefacción por suelo radiante que proporcionaba a la aristocracia romana un poco del confort mediterráneo durante los fríos y húmedos inviernos británicos. Al norte, como una cicatriz en el cuerpo de la tierra, se extiende el muro de Adriano, levantado en el año 122 para separar la civilización de las tribus salvajes. Y en las ciudades y haciendas de los siglos III y IV comienza a resonar una nueva doctrina, el cristianismo, que llegó desde el otro extremo del vasto imperio. 400 años, casi 4 siglos, Gran Bretaña formó parte del mundo romano, protegida, organizada y estrechamente conectada con el continente. Generaciones nacieron y murieron sin conocer otro poder que no fuera el del águila. Y luego, casi de la noche a la mañana, todo terminó. En el año 410, una noticia desde Roma cayó como un rayo. El imperio se resquebrajaba bajo la presión de los bárbaros, y los ejércitos debían regresar urgentemente a casa. Las últimas cohortes abandonaron la isla, dejando tras de sí caminos perfectos, ciudades sólidas y un vacío absoluto de poder. Roma se fue. Pero, ¿quién se atreverá a ocupar el lugar de los dueños del mundo? ¿Serán los nuevos visitantes aliados o conquistadores aún más implacables? Las águilas romanas abandonaron la isla, y en esa tierra desprotegida se instaló un silencio pesado. Pero no era el silencio que anuncia la paz. Era la calma vacía que la historia nunca mantiene por mucho tiempo. Los jefes celtas, sin escudo frente a vecinos hostiles, tomaron una decisión desesperada. Miraron al otro lado del estrecho, hacia las costas del norte de Europa, y reclutaron a quienes consideraban guerreros invencibles, anglos, sajones y jutos. Al principio, estos aliados parecían la salvación. De los barcos descendían guerreros altos y de cabello claro, cuyos espadas rápidamente imponían orden. Pero al recibir su recompensa, los mercenarios vieron una presa mucho más valiosa, campos fértiles y gobernantes divididos y débiles. Lo que comenzó como protección, pronto se convirtió en conquista. Empezó un desplazamiento lento, pero implacable, de la población originaria. El territorio se fragmentó en una maraña de reinos enfrentados, cuyos gobernantes no cesaban en sus luchas internas. Sobre las ruinas de la provincia romana surgía algo nuevo, salvaje y fuera de control. Aún no era Inglaterra,
pero el nombre del futuro reino ya se asomaba en la denominación de una de las tribus, la tierra de los anglos, y hacia finales del siglo VI, entre el estruendo de las armas, llegó a las costas de Kent el misionero Agustín. Al bautizar al rey Ethelberto, dio inicio a un largo proceso en el que la nueva fe comenzó a unir poco a poco las tierras desgarradas por la guerra. Durante los siglos siguientes, estos reinos vivieron bajo un constante ritmo de incursiones, intercambios comerciales, alianzas frágiles y traiciones, hasta que en el año 793, desde el norte, llegó una nueva pesadilla. En la remota isla de Lindisfarne, el principal centro espiritual de los anglosajones, los monjes copiaban cuidadosamente textos sagrados. Su universo se limitaba a oraciones, al silencio del scriptorium y al parpadeo de las velas. Pero notaron las velas demasiado tarde. Largos y fantasmagóricos drácars, con cabezas de dragón talladas, cortaban el agua en silencio. Los vikingos no venían solo por la plata. Pisoteaban los altares, masacraban a los indefensos y arrastraban prisioneros a sus barcos. Este ataque provocó una fractura psicológica profunda que sacudió toda la civilización cristiana de la isla. Y eso fue solo el comienzo. En el año 865, no llegó una banda de saqueadores, sino el gran ejército pagano. Un ejército completo cuyo objetivo no era robar y marcharse, sino conquistar, destruir y quedarse. El terror avanzaba como una avalancha. Uno tras otro, los antiguos reinos caían bajo los golpes de los invasores, convirtiéndose en cenizas. Para el año 870, solo quedaba una mancha sin conquistar en el mapa: el último bastión, el reino de Wessex. El rey Alfredo sufrió una derrota aplastante. Su ejército se dispersó, y él mismo se convirtió en un desterrado en su propia tierra. Un fracaso absoluto. El monarca de Wessex buscó refugio en los impenetrables pantanos de Somerset. No quedaba ni un salón del trono ni estandartes de guerra, solo humedad perpetua, el croar de las ranas y un miedo pegajoso. Un rey sin corona, un estratega sin ejército, un hombre que parecía haber perdido todo. En esos momentos, la historia toma una decisión: o un pueblo desaparece sin dejar rastro, o surge alguien capaz de cambiarlo todo desde lo más profundo de la desesperación. Alfredo no titubeó. Se mezcló entre los campesinos comunes, reuniendo poco a poco fieles y recursos, librando una agotadora guerra de guerrillas desde los pantanos que se convirtieron en su última fortaleza. Paciente, aguardaba el momento oportuno. El momento llegó en el año 878. Reuniendo tropas dispersas, Alfredo las lanzó a una batalla decisiva contra los vikingos en Edington y logró la victoria. No fue solo un triunfo militar, sino un verdadero renacer de las cenizas. Pero el rey sabía muy bien que derrotar al enemigo en el campo de batalla solo significaba ganar tiempo, no asegurar el futuro. Así que se puso manos a la obra. Por todo el reino se extendió una red de ciudades fortificadas, diseñadas de tal manera que cualquier súbdito pudiera llegar a muros seguros en un solo día de viaje. Organizó su propia flota, comprendiendo que un reino insular debía enfrentar a los invasores en el mar, no en la costa. Y realizó, quizás, lo más importante: revivió la alfabetización que se estaba perdiendo, traduciendo personalmente obras latinas a su idioma natal. Alfredo no solo salvó fragmentos de tierra, devolvió a su pueblo la memoria, la cultura y la identidad, cimentando la base sobre la que luego crecería toda una nación. La iniciativa del padre fue retomada por los hijos de Alfredo. Su hijo y su hija fueron recuperando metódicamente los territorios perdidos, palmo a palmo. Y el punto final en esta larga lucha lo puso su nieto, Etelstano. En el año 927, se convirtió en el primer gobernante en llevar legítimamente el título de rey de toda Inglaterra, no solo por deseo. Lo que antes parecía una utopía inalcanzable, cobró vida.
Para consolidar su estatus, en 1937 aplastó al ejército combinado de escoceses y vikingos en la legendaria batalla de Brunanburh. Así nació Inglaterra, un reino unido, forjado en el fuego de las guerras y mantenido por la sabiduría política. Pero mientras las heridas en la isla sanaban, al otro lado del canal crecía una nueva potencia, segura de su derecho legítimo a este trono, la fuerza normanda. Todo lo que se había construido durante siglos descansaba sobre una sola persona. El rey Eduardo el Confesor era piadoso y respetado, pero su sala del trono permanecía vacía. No tenía hijos. Ese silencio en las estancias reales resonaba más fuerte que cualquier cuerno de batalla. Cuando murió en enero del año 1066, la ausencia estalló. Inglaterra, apenas unida, comenzó a resquebrajarse. Al trono ascendió el aristócrata más poderoso del país, Harold Godwinson, un anglosajón elegido por la nobleza, la última esperanza de estabilidad. Pero su coronación no fue el inicio de un reinado, sino la señal para un ataque. Desde el norte, el rey de Noruega, Harald el Severo, reclamaba el trono, la encarnación viva de la era vikinga, un gigante ávido de una última batalla gloriosa. Y al otro lado del canal, en Normandía, esperaba su momento el duque Guillermo, convencido de que Eduardo le había prometido la corona a él. Un trono, 3 reyes. Inglaterra se convirtió en un botín atrapado entre dos voraces depredadores. La primera en atacar fue una tormenta del norte. La flota de vikingos noruegos entró en la desembocadura del Humber. Los guerreros desembarcaron y arrasaron todo a su paso. Para Harold, este era el peor escenario posible. Su ejército estaba en el sur, vigilando Francia, esperando a Guillermo. Ahora tenía que abandonar todo y correr hacia el norte para salvar al reino del fuego y la espada. Logró lo imposible. Su tropa recorrió más de 300 kilómetros en 4 días. Una marcha forzada que hubiera quebrantado a cualquier infantería moderna. Cansados, pero llenos de furia, los anglosajones atacaron a los noruegos desprevenidos en el puente de Stamford Bridge. La batalla fue breve y terriblemente sangrienta. Harald el Severo cayó en combate. La gran era vikinga, que durante 300 años mantuvo a Europa bajo su sombra, terminó allí, en tierras inglesas, en una última y desesperada contienda. Harold logró una victoria aplastante. Salvó a Inglaterra. Por unas horas, se convirtió en el rey más grande de su historia. Pero justo en el momento en que sus guerreros vendaban heridas en un campo empapado de sangre, el destino lanzó un golpe de respuesta. En el sur, el viento cambió. Ese mismo viento del norte, que había mantenido a la flota de Guillermo atrapada durante semanas en los puertos franceses, cesó y sopló desde el sur. Cientos de barcos con caballeros normandos y sus caballos zarparon de la costa. Mientras Harold celebraba su triunfo, en la costa sur de Inglaterra, desembarcaba un ejército de invasión fresco, descansado y cubierto de acero. La noticia golpeó al rey como una puñalada. El ejército estaba agotado. Los mejores combatientes habían caído, pero no había opción. Reorganizó las filas diezmadas y volvió a liderarlas en una marcha desesperada a través de todo el país, hacia el sur, enfrentando el destino. El 14 de octubre del año 1066, 2 ejércitos se enfrentaron en una colina cerca de Hastings. Los anglosajones, luchando a pie, formaron un muro de escudos impenetrable. Durante todo el día, la caballería normanda, la mejor de Europa, se estrelló contra esa barrera. Ataque tras ataque, los caballeros retrocedían, dejando en la ladera a sus muertos y heridos. Parecía que los anglosajones resistirían. Pero al caer la tarde, la batalla dio un giro decisivo. Una flecha al azar, lanzada al cielo, encontró su blanco y alcanzó al rey Harold. Con la muerte de su líder, el muro de escudos vaciló. Los normandos lanzaron su último ataque, rompieron las filas y desataron una masacre. Al caer el sol, todo había terminado.
en la colina, entre miles de caídos, yacía el rey muerto, y con él toda la Inglaterra anglosajona. Había existido durante 600 años y murió en un solo día. En la Navidad de ese mismo año, Guillermo el Conquistador fue coronado en Londres, pero eso apenas era el comienzo. La conquista no significó solo un cambio de dinastía, sino una sustitución completa de civilización. La nobleza anglosajona fue exterminada o expulsada. Sus tierras, casas y hasta el derecho a existir pasaron a manos de los varones normandos. Inglaterra se cubrió de cicatrices, castillos nuevos, extraños y de piedra, que marcaban el territorio. En Londres se alzó la Torre Blanca, no un palacio, sino un símbolo de ocupación, cuyas paredes decían sin palabras quién mandaba ahora. El idioma del poder cambió. En la corte, en los tribunales, en la iglesia, por todas partes se hablaba francés. El inglés se convirtió en la lengua del pueblo llano, la del derrotado. Esta división duraría 3 siglos. Para consolidar su poder, Guillermo dio un paso que sorprendió a sus contemporáneos por su fría eficacia. En el año 1886, envió a sus recaudadores por todo el país. Ellos crearon un documento que el pueblo llamó con temor el Libro del Juicio Final. Fue un inventario total del territorio conquistado. Cada parcela de tierra, cada persona, cada vaca y cerdo. Todo fue contado y anotado. Inglaterra ya no pertenecía a los ingleses. En el trono se sentaba una nueva dinastía, cuyos ambiciosos planes cruzaban el canal hacia Francia. La nueva dinastía no solo trajo consigo la lengua francesa y castillos de piedra, también trajo ambiciones de alcance continental. En el trono inglés se impusieron los Plantagenet, y con el primero de ellos, Enrique II, el poder real alcanzó su apogeo. Él creó el Imperio Angevino, un gigantesco mosaico territorial que se extendía desde las nebulosas fronteras de Escocia hasta los soleados Pirineos. No era un país, sino la propiedad personal de un solo hombre, cuya voluntad era ley en tierras donde se hablaban más de 10 lenguas distintas. Para gobernar semejante territorio, Enrique puso en marcha un mecanismo que lo cambió todo. Empezó a construir un sistema de derecho común, único para todos. Sus jueces viajaban por el reino, reemplazando las costumbres locales y el abuso de los señores feudales con un tribunal real unificado. Una jugada magistral para fortalecer su poder. Pero al crear leyes para los demás, Enrique pasó por alto algo fundamental. Existen fuerzas que se consideran por encima de cualquier rey. Una de esas fuerzas fue la Iglesia. Su voz en Inglaterra era el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket. Antes, el amigo más cercano y canciller del propio Enrique. Pero al recibir su cargo, Becket se transformó de fiel servidor de la corona en un ferviente defensor de la fe. Se opuso a las reformas reales, insistiendo en que el clero no debía estar sujeto a la justicia civil. El conflicto persistió durante años, hasta que un día, en un arranque de ira, el rey exclamó: ¿acaso nadie me librará de este sacerdote rebelde? 4 caballeros interpretaron estas palabras como una orden. En 1170, irrumpieron en la catedral de Canterbury, fría piedra y el eco resonante de armaduras. Alcanzaron a Becket junto al altar. Él no huyó. Allí, en el lugar más sagrado, frente a monjes aterrorizados, lo atacaron con sus espadas. La sangre del arzobispo manchó los peldaños del altar. No fue simplemente un asesinato, fue una profanación que sacudió al mundo cristiano. Enrique tuvo que arrepentirse públicamente, y su poder se enfrentó por primera vez a un muro invisible, pero infranqueable. Después de Enrique, el trono fue heredado por su hijo, Ricardo I, apodado Corazón de León. Pero Inglaterra casi no vio a su legendario rey. Lo que lo atraía no era Londres, sino Jerusalén. Casi todo su reinado lo pasó en la Tercera Cruzada, luchando en Tierra Santa.
y cuando fue capturado de regreso, Inglaterra tuvo que pagar un rescate enorme por su libertad. Las arcas quedaron vacías. Todos los impuestos recaudados durante años se destinaron a traer de vuelta a una sola persona. Tras la muerte de Ricardo, la corona pasó a su hermano Juan. Si Ricardo fue un rey ausente, Juan fue un rey desastroso. Perdió casi todas las posesiones francesas que su padre había reunido con tanto esfuerzo. Normandía, Anjou, Maine, todo se perdió. Juan se quedó solo con el reino de Inglaterra, por eso recibió el apodo de Sin Tierra. Los constantes impuestos para financiar guerras perdidas y la sucesión de derrotas humillantes llevaron a los varones al límite. En junio del año 1215, la paciencia se agotó. En un claro de Runnymede, a orillas del río Támesis, se vivió una escena destinada a cambiar la historia mundial. De un lado estaba el rey Juan, rodeado por un puñado de fieles, aún confiado en su autoridad divina. Del otro, toda la nobleza inglesa, armada por completo, con espadas y cotas de malla que brillaban bajo el sol. No pedían, exigían. Sobre la mesa entre ambos yacía un pergamino, la Gran Carta de las Libertades, no solo un listado de concesiones, sino una cadena que la nobleza imponía a la monarquía. El rey, apretando los dientes, tomó la pluma. Cada roce sobre el pergamino era el sonido de un absolutismo derrumbándose. Por primera vez, la carta proclamaba algo que antes parecía impensable. El rey no está por encima de la ley. Es parte de ella, sujeto a ella como cualquier campesino. El poder de la fuerza cedió ante el poder de la ley escrita. Este documento se convirtió en la base. La idea de que el reino no dependía solo del monarca, sino también de sus súbditos, echó raíces y ya no pudo ser arrancada. Medio siglo después, en 1265, el barón Simón de Montfort lideró una nueva rebelión y convocó una asamblea donde, por primera vez, no solo estuvieron invitados los señores y obispos, sino también representantes de las ciudades y los condados. Este consejo fue el antecedente del futuro parlamento. Los reyes aprendieron a negociar con sus varones, y el parlamento les dio una herramienta para recaudar impuestos destinados a grandes guerras. La primera de estas guerras se extendería por todo un siglo. El instrumento para recaudar impuestos resultó ser demasiado eficaz. Las ambiciones acumuladas desde la conquista normanda estallaron. Eduardo III, rey de Inglaterra y nieto del monarca francés por línea materna, miró al otro lado del canal y reclamó el trono más rico de Europa, proclamándose rey de Francia. No fue solo una declaración, fue un desafío lanzado en la cara de toda una nación, que dio inicio a un conflicto que ardería y reavivaría durante 116 años. En 1346, cerca del pueblo de Crecy, dos ejércitos se enfrentaron en un campo embarrado por la lluvia. Por un lado, la élite del caballerismo francés, miles de aristócratas enfundados en acero, montados en poderosos caballos de guerra, seguros de su invencibilidad. Por otro lado, estaba el ejército inglés, donde los protagonistas no eran los lordes, sino simples campesinos y artesanos con arcos largos de tejo en sus manos. Para los franceses, eso fue una ofensa. Se lanzaron al ataque, esperando arrasar con aquella multitud de plebeyos. Pero desde las colinas inglesas no cayó una lluvia, sino una tormenta de acero. Miles de flechas, disparadas a una velocidad impresionante, atravesaban las armaduras, herían a los caballos y convertían la noble carga en una masacre sangrienta. Ese día, el viejo mundo de la caballería aristocrática murió, atravesado por las flechas de los campesinos ingleses. Fue un triunfo. Mientras Inglaterra celebraba su victoria, un conquistador invisible y despiadado avanzaba desde Asia hacia el continente. En 1348, un barco mercante atracó en un puerto de la costa sur. Junto con su carga, trajo a la isla la muerte negra. La peste bubónica no distinguía entre nobles y campesinos, caballeros y sacerdotes. Se desplazaba de pueblo en pueblo,
de ciudad en ciudad, dejando tras de sí un silencio sepulcral. Las calles, antes llenas de vida, quedaron desiertas. Los campos no fueron cosechados. En algunas aldeas, no quedó ni un solo habitante con vida. En solo 2 años, Inglaterra perdió casi la mitad de su población. Fue una catástrofe de proporciones bíblicas, un golpe del que parecía imposible que el reino se recuperara. Toda la gloria de Crecy, todas las victorias militares se convirtieron en polvo ante un enemigo que no podía ser vencido con flechas ni espadas. El mundo se volvió del revés. Cuando la peste retrocedió, los sobrevivientes miraron a su alrededor y vieron que todo había cambiado. La población se redujo a la mitad, lo que hizo que el valor de cada trabajador aumentara exponencialmente. Los campesinos, que durante siglos habían estado atados a la tierra y eran casi propiedad del señor feudal, de repente comprendieron su poder. Comenzaron a exigir más, mejores salarios, mejores condiciones y, sobre todo, libertad. El viejo sistema feudal comenzó a resquebrajarse. La aristocracia, intentando mantener su poder, respondió con represiones. El punto de quiebre se alcanzó en 1381. Decenas de miles de campesinos de todo el sur de Inglaterra, liderados por un tejedor llamado Wat Tyler, marcharon hacia Londres, incendiaron mansiones, mataron recaudadores de impuestos y exigieron una audiencia con el rey. Fue la revuelta más grande en la historia del país, y aunque el levantamiento fue brutalmente reprimido y sus líderes ejecutados, algo se rompió para siempre. La idea de que el hombre nace esclavo murió junto con la mitad de la población. La servidumbre estaba condenada. En los campos de Francia, la guerra se apagaba y resurgía con nueva fuerza. En 1415, el joven y ambicioso rey Enrique V logró una victoria que se volvió legendaria. En la batalla de Azincourt, su ejército agotado por enfermedades y hambre, superado en número varias veces por los franceses, logró lo imposible una vez más. En un campo fangoso y resbaladizo, los arqueros ingleses desataron otra masacre sangrienta contra la caballería francesa. La victoria fue tan contundente que parecía que la corona francesa ya estaba en manos de Enrique. Él estaba en la cima de su gloria. Pero el destino dio un golpe de vuelta. Enrique V murió de repente a causa de una enfermedad, dejando como heredero a un niño de apenas 1 año. El avance inglés se estancó, y entonces, en Francia, apareció una campesina sencilla que afirmaba escuchar voces de santos, Juana de Arco. Ella se convirtió en el estandarte que insufló nueva vida al ejército francés derrotado. El curso de la guerra cambió. Los ingleses comenzaron a perder ciudad tras ciudad, fortaleza tras fortaleza. Para el año 1453, todo había terminado. La Guerra de los 100 Años concluyó con la derrota total de Inglaterra. De todas sus enormes conquistas, por las que se había pagado con ríos de sangre, solo le quedó un puerto, Calais. Parecía una catástrofe nacional, pero en esa derrota se escondía una gran victoria. Al perder Francia, la aristocracia inglesa dejó de ser francesa. Durante ese siglo de guerra, el inglés desplazó definitivamente al francés en las cortes de justicia, el parlamento y la corte real. Fue en ese tiempo cuando Geoffrey Chaucer escribió sus cuentos de Canterbury, no en latín ni en francés, sino en un inglés vivo y vibrante. Una nación que había ido a la guerra por una corona ajena, regresó a casa con su propia voz. La guerra contra Francia había terminado, pero la paz no llegó. 2 ramas de la familia real, los Lancaster y los York, ya se miraban con desconfianza. Sus emblemas eran la rosa roja y la rosa blanca. Inglaterra se preparaba para una guerra no por tierras ajenas, sino por su propia corona. 30 años de guerras internas agotaron por completo a Inglaterra. La aristocracia, que se desgarró en una lucha feroz por el trono, prácticamente dejó de existir. Campos arruinados,
las arcas vacías y un pueblo al borde del agotamiento por la constante inestabilidad. De este caos emergió una nueva dinastía, los Tudor. Enrique VII, el primero de ellos, gobernó no con la espada, sino con la contabilidad. Con cuidado, firmeza y sin sentimentalismos, estableció el orden, acumuló riquezas y concentró el poder en sus manos. A su hijo, Enrique VIII, le dejó un reino pacífico, próspero y unido, pero no pudo darle algo fundamental, la certeza sobre el futuro. Todo el siglo XVI en Inglaterra girará en torno a una idea obsesiva, la idea del heredero directo. Enrique VIII, al mirar su propia vida, veía un solo problema. No tenía un hijo. De su matrimonio con Catalina de Aragón, solo nació una niña. Para un monarca cuyo padre conquistó la corona en batalla, eso era una sentencia de muerte. Una dinastía, nacida en el campo de guerra, corría el riesgo de desaparecer en el silencio de las cámaras del palacio. Y cuando Enrique vio por primera vez a Ana Bolena, no vio solo a una mujer hermosa, vio una oportunidad, la oportunidad de tener un heredero varón, la oportunidad de salvar su dinastía. Los grandes giros históricos rara vez surgen de profundas ideas filosóficas. Por lo general, son desencadenados por pasiones humanas comunes. Cuando el Papa se negó rotundamente a anular el matrimonio del rey, la paciencia se agotó. Enrique, llevado al límite por la desesperación, tomó una decisión que derribó tradiciones centenarias. Si el Vaticano no cedía, entonces el rey sería el árbitro supremo en asuntos de fe. En 1534, el Parlamento aprobó el Acta de Supremacía. Con un solo trazo de pluma, el monarca inglés se convirtió oficialmente en la cabeza de la Iglesia Nacional. El vínculo secular con Roma se rompió. Y no fue cuestión de teología. Fue un acto puro de poder absoluto, nacido de una necesidad personal. Las consecuencias no tardaron en llegar. Enrique lanzó un ataque contra los monasterios. Cientos de monasterios, que durante siglos habían acumulado tierras, oro y antiguos manuscritos, fueron cerrados. Todo su patrimonio fue confiscado y transferido directamente al tesoro estatal. Llamarlo un simple saqueo sería quedarse en la superficie. Fue una verdadera ruptura cultural. En todo el país dejaron de sonar las campanas de los monasterios, los arcos de las abadías se derrumbaban y bibliotecas centenarias eran consumidas por el fuego. Inglaterra se distanció para siempre de la Europa católica, pagando por una crisis personal de la monarquía con una profunda división interna. Después de la muerte de Enrique, el país se sacudió de un lado a otro. Su hijo Eduardo mantuvo una línea de protestantismo rígido, mientras que su hija María intentó, con fuerza y hogueras, devolver a Inglaterra bajo el control de Roma. Pero todo cambió cuando subió al trono la última de los hijos de Enrique, la hija de Ana Bolena, ejecutada, Isabel I. Con su llegada, comenzó una época que más tarde sería conocida como la Edad de Oro. Isabel tenía lo que les faltaba a sus predecesores: fortaleza y un instinto político impecable. No intentó romper el país a su imagen y semejanza. En cambio, estableció un compromiso religioso, creando una iglesia anglicana moderada que satisfacía a la mayoría. La paz que siguió liberó a la gente. En Londres, uno tras otro, se abrieron teatros, y en sus escenarios, el hijo de un guantero de Stratford, William Shakespeare, forjaba el lenguaje con el que los ingleses todavía hablan hoy. Sus obras fueron mucho más que simples espectáculos. En ellas, la nación se vio a sí misma por primera vez, con todas sus pasiones, caídas y triunfos. Pero esta Inglaterra fortalecida se convirtió en una verdadera espina en el costado del poder dominante de la época, la España católica. Los capitanes ingleses, a quienes los españoles llamaban enojados perros del mar, desafiaban abiertamente su monopolio marítimo. Francis Drake y otros corsarios asaltaban galeones cargados de plata en pleno mar Caribe, y la reina hacía la vista gorda. La paciencia de la corte española
se agotó. En 1588, la Armada Invencible zarpó hacia las costas inglesas. El mundo nunca había visto nada igual. 130 poderosos barcos fortaleza transportaban 30.000 soldados y sacerdotes. La misión era clara: desembarcar las tropas, derrocar a la reina hereje y devolver la isla al seno católico. Inglaterra solo podía oponer a esa gigantesca flota un puñado de embarcaciones ligeras y veloces. El país contuvo la respiración. La derrota parecía inevitable. Pero los ingleses jugaron sus mejores cartas: maniobrabilidad excepcional y cañones de largo alcance. Mantuvieron la distancia, disparando metódicamente contra los lentos galeones españoles. Y entonces, el océano mismo intervino. Una tormenta feroz, llamada el viento protestante, destruyó las naves sobrevivientes de la Armada, estrellándolas contra las rocas de Escocia e Irlanda. La derrota de la Armada fue un verdadero milagro. Fue mucho más que una simple victoria militar. Para quienes vivieron esa época, se convirtió en una señal celestial y en el nacimiento de una nueva potencia marítima. Inglaterra se mantuvo firme. El país demostró con hechos su derecho a la independencia, a su propia fe y a su camino elegido. El éxito desató una ola inédita de orgullo nacional. Los barcos ingleses ahora surcaban con valentía todos los océanos, sin temor a restricciones externas. En el año 1600, cuando el reinado de Isabel estaba por concluir, un grupo de comerciantes londinenses recibió una carta real para comerciar con el Oriente. Así nació la Compañía de las Indias Orientales. Al principio, era una modesta empresa comercial, pero con el tiempo se convertiría en la base de uno de los imperios más grandes en la historia de la humanidad. Isabel reinó durante 45 años. Heredó un país devastado y fragmentado, pero dejó una poderosa potencia marítima con una vibrante vida cultural. Sin embargo, al igual que su padre, enfrentó la misma desgracia. La reina virgen murió sin herederos, aunque entregó la nación fuerte y unida. La corona pasó a un monarca escocés, que unió ambos reinos bajo un solo gobierno. Pero, ¿cómo convivirá la nueva dinastía de los Estuardo con una institución fortalecida desde la época de los Tudor, el Parlamento inglés? El siglo XVII comenzó con un choque fundamental entre dos realidades. En el trono estaban los Estuardo, una dinastía que creía firmemente en el derecho divino del monarca. Para ellos, el rey no era solo el jefe de Estado, era el ungido por Dios, su representante en la tierra, y solo debía rendir cuentas ante el cielo. Su palabra era ley, su voluntad, el destino de la nación. Pero frente al trono estaba el Parlamento, y ellos veían el mundo de manera completamente distinta. Para estos hombres, comerciantes, juristas y terratenientes, el poder supremo no era una persona, sino la ley. Y la riqueza de la nación estaba en sus manos. Estaban dispuestos a darle dinero a la corona, pero solo a cambio de participar en el gobierno. No se trataba de discutir la cantidad de impuestos. Era un conflicto entre dos universos: el medieval, donde el poder desciende del cielo, y el nuevo, donde surge del consentimiento de los súbditos. Un compromiso entre ambos era imposible. La chispa que encendió el fuego fue financiera. El rey Carlos I necesitaba fondos, pero el Parlamento se negaba a dárselos hasta que el monarca hiciera concesiones. Durante años, la tensión creció hasta que finalmente estalló. El país se dividió en dos. Por un lado, estaban los caballeros, aristócratas con chalecos de seda y plumas ondeando, leales a su rey. Por el otro, los pelones, partidarios del Parlamento, puritanos severos con sencillas chaquetas de cuero. Comenzó la guerra civil. Al principio, las fuerzas reales, compuestas por soldados profesionales, llevaban la ventaja, pero de entre la oposición parlamentaria emergió una figura que lo cambiaría todo. Se llamaba Oliver Cromwell. No era ni aristócrata ni general.
era un sencillo terrateniente rural, pero con una voluntad de hierro y una fe fanática. Cromwell entendió que, para vencer a un ejército profesional, se necesitaba un ejército de creyentes. Creó el Ejército del Nuevo Modelo. Sus soldados ascendían no por linaje, sino por habilidad. Iban a la batalla cantando salmos, convencidos de que luchaban por la causa de Dios. Y en 1645, en la batalla de Naseby, ese ejército de fanáticos se enfrentó al ejército aristocrático y lo derrotó. La victoria fue completa y definitiva. El rey Carlos fue capturado. Lo que ocurrió después impactó a toda Europa. Hasta ese momento, los reyes eran derrocados, asesinados en oscuros pasillos o envenenados. Pero los ingleses hicieron algo impensable. Decidieron juzgar a su propio monarca, en público, de acuerdo con la ley. En enero del año 1649, se llevó a cabo un juicio en el Westminster Hall. Carlos I mantuvo un porte increíblemente digno. Rechazó reconocer la legalidad del tribunal, pues ningún tribunal terrenal puede juzgar al ungido por Dios. Pero la sentencia fue dictada: la muerte por decapitación. El 30 de enero, en la horca levantada junto al Palacio de Whitehall, ocurrió algo sin precedentes. El rey de Inglaterra fue ejecutado públicamente por su propio pueblo. No fue simplemente un castigo, fue un acto político monstruosamente valiente. Un mensaje para el mundo entero. Nadie, ni siquiera un rey, está por encima de la ley. Inglaterra fue declarada república. Se había cruzado un punto sin retorno. Con la ejecución del rey, el péndulo histórico se inclinó hacia un lado, la república. Pero fue demasiado lejos. Los vencedores, embriagados por el éxito, pronto se enfrentaron entre ellos. Oliver Cromwell, héroe de la Revolución, observaba este caos con repulsión. Convencido de que solo él sabía cómo salvar a la nación, hizo lo contrario, por lo que había luchado. Disolvió el Parlamento y estableció una dictadura militar, proclamándose Lord Protector. La República, nacida de la lucha contra la tiranía, se convirtió ella misma en tiranía. El país estaba cansado de las estrictas normas puritanas, de la prohibición de fiestas y teatros. El péndulo, al alcanzar su punto extremo, se balanceó con gran fuerza en sentido contrario. Tras la muerte de Cromwell en 1660, devolvieron al trono con júbilo al hijo del monarca ejecutado. Fue la restauración de la monarquía. Pero la lección no se aprendió por completo. El nuevo rey, Jacobo II, intentó de nuevo restaurar el absolutismo, y lo que fue peor para un país protestante, fortalecer el catolicismo. Inglaterra volvió a estar al borde de una explosión. Entonces, en 1688, la nación encontró una solución. Esta vez, sin derramamiento de sangre. Ocurrió la Revolución Gloriosa. Jacobo simplemente fue obligado a huir, y al trono se invitó a un nuevo gobernante, el príncipe holandés Guillermo de Orange, pero con una condición. En 1689, él firmó la Carta de Derechos. Este documento detuvo de una vez por todas el péndulo oscilante. Consolidó definitivamente la supremacía del Parlamento sobre la corona. El monarca ya no podía anular leyes, imponer impuestos, ni mantener un ejército sin el consentimiento de los representantes del pueblo. Y para fortalecer el nuevo Estado, en 1707, Inglaterra y Escocia se unieron oficialmente, formando Gran Bretaña. El conflicto fue resuelto. El rey reina, pero no gobierna. El país finalmente alcanzó estabilidad interna, y toda su energía, que antes se consumía en disputas internas, ahora estaba lista para extenderse hacia el resto del mundo. Esa energía encontró una salida, no en las guerras de reyes, sino en el estruendo de las máquinas. La estabilidad interna que el país alcanzó liberó una fuerza que no solo rediseñó el mapa, sino que transformó el mismo tejido de la realidad. El siglo XIX. La revolución industrial llegó a su punto culminante, y Gran Bretaña se convirtió en su corazón,
su motor zumbante y humeante. Sobre colinas verdes, que durante siglos solo conocieron al arado y a las ovejas, se extendieron arterias de acero, los ferrocarriles, las locomotoras, exhalando nubes de vapor, corrían por el país, uniendo ciudades y pueblos en un solo organismo industrial. Miles de chimeneas fabriles surgieron hacia el cielo, cubriéndolo de humo. El aire se impregnó del olor a carbón y metal fundido, y el silencio fue reemplazado por el incesante zumbido de las máquinas. No fue solo el nacimiento de una nueva economía, fue el nacimiento de un mundo nuevo, y Gran Bretaña fue su partera y gobernante. Se convirtió en la fábrica del mundo, produciendo más hierro, carbón y textiles que todos los demás países juntos. El símbolo de esta época fue una mujer cuyo nombre dio título a todo un siglo. La reina Victoria, quien ascendió al trono en 1837, gobernó lo suficiente para presenciar cómo su reino insular se transformaba en una potencia global. Su reinado fue sinónimo de progreso, confianza y un poder imparable. Y en 1851, ese poder encontró su expresión física. En Londres, en Hyde Park, surgió el Palacio de Cristal, una estructura gigantesca de vidrio y hierro, que parecía una catedral construida para un nuevo dios, la tecnología. En su interior, durante la Gran Exposición, se reunieron maravillas de la era industrial de todo el mundo, pero cada exhibición solo destacaba la supremacía de sus anfitriones. Mientras el mundo cambiaba al ritmo atronador de las máquinas, también cambiaba la mentalidad. Fue entonces cuando Charles Darwin publicó su El origen de las especies, un golpe a siglos de creencias tan contundente como la máquina de vapor. El poder económico se convirtió en el motor de ambiciones globales. Las fábricas necesitaban materias primas y los productos requerían mercados para su venta. Los barcos británicos, ahora vapores, surcaban todos los océanos, seguidos por una flota militar. El imperio donde nunca se ponía el sol dejó de ser una metáfora. Se volvió un hecho geográfico. En el mapa mundial, los territorios británicos, marcados en color rosa, se extendían por todos los continentes, abarcando una cuarta parte de la tierra firme. 1 de cada 4 habitantes del planeta era súbdito de la corona británica. Canadá, Australia, vastas regiones en África. Pero la joya de esta corona, su tesoro más valioso y deslumbrante, era la India. En 1876, la reina Victoria asumió el título de emperatriz de la India, consolidando para siempre el estatus de su imperio. El orden mundial se sostenía gracias a la Marina británica. Esta época pasó a la historia como la Pax Británica, el período de paz británico, donde las rutas marítimas eran seguras y el comercio global prosperaba bajo la protección de los cañones ingleses. Pero detrás de la brillante fachada del Palacio de Cristal y el esplendor imperial, se escondía otra realidad. Una realidad oscura, superpoblada y desesperada. En las mismas ciudades, donde se fabricaban locomotoras y se tejían telas costosas, millones de personas vivían en condiciones difíciles de imaginar. Charles Dickens se convirtió en la voz de esa Inglaterra. Nos llevó por las estrechas y sucias calles de los barrios obreros, donde familias enteras se amontonaban en una sola habitación, donde el aire estaba tan impregnado de hollín que la luz del sol apenas lograba atravesar el smog, donde el trabajo infantil era la norma, y las enfermedades y la pobreza, el pan de cada día. El lujo de la aristocracia y la desesperación del proletariado coexistían, separados solo por unas cuantas calles, pero por un abismo en el nivel de vida. Era un mundo de dos naciones viviendo en la misma tierra, pero en universos diferentes. Y sin embargo, fue en ese torbellino de contradicciones donde se formó la Inglaterra que conocemos hoy. La merienda de la tarde se convirtió en un ritual inquebrantable, pasando de ser una excentricidad aristocrática a una tradición nacional. En los campos desgastados y en los patios escolares nació el fútbol moderno, liberando la energía de los trabajadores que no tenían nada más que a su equipo. Esta
era de confianza y estabilidad parecía eterna. Se creía que los trenes siempre llegarían puntuales, las fábricas seguirían humeando y la flota dominaría los mares. Nunca antes Gran Bretaña había sido tan rica ni tan poderosa. Y nunca antes estuvo tan cerca del desastre. La era del vapor y el progreso dio paso a la era del acero y las trincheras. La confianza del siglo XIX, encerrada en hierro y vidrio en el Palacio de Cristal, se hundió en el barro de las trincheras. La Primera Guerra Mundial, que estalló en 1914, arrasó con toda una generación. Los jóvenes, criados con relatos sobre la grandeza imperial, partían al frente con una ligera sonrisa, pero al regresar, nadie volvía siendo el mismo. La guerra cegó a los mejores, dejando tras de sí una tierra quemada y heridas que tardarían décadas en sanar. Sin embargo, de esas cenizas comenzó a brotar algo nuevo. En 1918, tras sacrificios inhumanos en el frente y en la retaguardia, las mujeres finalmente obtuvieron el derecho al voto, cambiando para siempre las reglas políticas. La pausa, sin embargo, fue breve. Apenas 20 años después, una sombra aún más densa se cernió sobre la isla. 1940. Francia había capitulado y Gran Bretaña se encontraba cara a cara con la Alemania nazi, que ya dominaba casi toda Europa. En ese momento tan crítico, el timón del poder lo tomó Winston Churchill. Su voz ronca, que salía de cada radio, se convirtió en un arma real. No prometió un camino fácil, prometió sinceramente sangre, arduo trabajo, lágrimas y sudor. Y el país lo escuchó. Los combates aéreos por Gran Bretaña y el Blitz de Londres, cuando toneladas de explosivos caían sobre la ciudad, unieron a la gente más que cualquier victoria solemne. La historia tiene sus paradojas. La victoria militar más resonante se convirtió en una derrota geopolítica profunda. Para 1945, Gran Bretaña estaba en la mesa de los vencedores, pero ella misma yacía en ruinas. Las arcas estaban vacías, las ciudades destruidas y las deudas superaban cualquier límite imaginable. El papel, que parecía inquebrantable, de imperio mundial, se desmoronó en polvo. Los territorios que en los antiguos mapas se coloreaban de rosa, comenzaron a perderse rápidamente. En 1947, la India, aquella perla de la corona, logró su independencia. Una era se fue para siempre. Pero, en lugar de aferrarse desesperadamente a un pasado que se escapaba, la nación dio un paso hacia su interior. Los laboristas que llegaron al poder dedicaron los últimos recursos no a conservar las colonias, sino a sentar las bases de una nueva sociedad. Así nació el Servicio Nacional de Salud, un sistema donde todos, desde un duque hasta un minero, tenían acceso igualitario a la medicina gratuita. La grandeza externa fue reemplazada por el cuidado de su gente, y el dominio colonial se transformó en la Mancomunidad de Naciones, un intento de reunir al antiguo imperio, pero ya no con bayonetas, sino a través de una historia y un idioma compartidos. Con la pérdida de su imperio, Gran Bretaña también perdió parte de su propia identidad. La segunda mitad del siglo XX se convirtió en una larga y, a menudo, dolorosa búsqueda para responder a una pregunta sencilla, pero angustiante. ¿Quiénes somos ahora? Y las respuestas fueron las más inesperadas. En los años 60 llegó la primera. Si el mundo ya no se gobierna con acorazados, entonces es hora de conquistarlo con guitarras. Desde los clubes semisubterráneos de Liverpool y Londres, estalló una ola conocida como la invasión británica. The Beatles y The Rolling Stones pusieron la banda sonora a toda una época en el mundo entero, transformando a Inglaterra en una potencia cultural. Fue un triunfo de la libertad y el arte. 20 años después, en los 80, el tono cambió por completo. Margaret Thatcher, apodada la Dama de Hierro, implementó reformas de mercado muy estrictas. El país
vivió una verdadera intervención quirúrgica, privatización masiva, confrontación dura con los sindicatos y el culto a la responsabilidad individual. Fue un intento por reconstruir la economía y la sociedad basándose en principios de eficiencia. Y en el 2016 llegó una tercera respuesta más actual, el Brexit. La decisión de salir de la Unión Europea se convirtió en otro capítulo más de esta interminable búsqueda por encontrar su lugar en el mapa global. 2000 años de camino, desde las tribus celtas en espesos y brumosos bosques, hasta las legiones romanas, desde los fragmentados reinos anglosajones hasta la conquista normanda, que remodeló para siempre el idioma y la forma de vida, desde la Gran Carta de las Libertades, que sentó la piedra angular del derecho moderno, hasta las chimeneas humeantes de la Revolución Industrial, desde un imperio sobre el que nunca se ponía el sol, hasta nuestros días. Esta crónica nunca fue una línea recta de progreso. Es una búsqueda constante y agotadora de equilibrio. Equilibrio entre la libertad del individuo y la implacable fuerza de la ley. Entre tradiciones centenarias y la dura necesidad de cambiar para simplemente sobrevivir. Tras perder el título de principal potencia mundial, el país conservó una colosal influencia blanda. Su idioma, cultura, conceptos legales y políticos siguen marcando el ritmo en el planeta. Esta isla ya no domina las olas del océano, pero esas olas que una vez se originaron en sus costas continúan extendiéndose por todo el mundo. 2000 años no es solo la crónica de un estado, es la historia de cómo un pedazo de tierra al borde del mapa se convirtió en una idea que aún transforma el rostro de nuestro planeta.